Hoy vamos a hablar de cáncer de cuello de útero, que es uno de los problemas de salud que más nos preocupan en la mujer y que además es uno de los cánceres que tienen una forma de prevención primaria. En Argentina, para 2020, se diagnosticaron más de 4.500 casos nuevos de cáncer de cuello de útero y se produjeron más de 2.000 muertes. Y aquí el principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano, o VPH o HPV lo pueden encontrar también. El virus del VPH es una familia en realidad de más de 100 tipos distintos de virus que están relacionados entre sí, algunos de los cuales, alrededor de 40, se transmiten por relaciones sexuales. Es la ETS más frecuente en el mundo, afectando más del 80% de la población. Es decir, que el 80% en algún momento ha tenido o puede tener o va a tener VPH. El VPH se puede transmitir por vía vaginal, anal u oral. Por lo tanto, podemos encontrar lesiones en todos estos epitelios. Pero es más frecuente que produzca cáncer en el cuello del útero porque tiene un especial tropismo por la zona de transformación. El VPH ingresa por lesiones del epitelio durante la relación sexual. Pero ¿a qué me refiero con esto del tropismo? Cuando llega la pubertad, la unión escamocilíndrica se vierte, sale un poquito hacia afuera y esto causa que el epitelio cilíndrico sea visible, más accesible. Pero como estas células cilíndricas están expuestas, terminan haciendo una metaplasia escamosa, es decir, hacen una transformación de su epitelio y esto es a lo que nosotros le llamamos zona de transformación. Entonces, la mayor parte de las infecciones de VPH ingresan por aquí y forman el tumor en este sector. Ahora, ¿qué pasa? La mayor parte de las infecciones son transitorias y se eliminan en unos meses por la respuesta inmunitaria del huésped. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, un organismo que sea inmunocompetente, tiene la capacidad de eliminar estas infecciones. Sin embargo, hay un grupo de infecciones que persiste y algunas pueden causar lesiones intraepiteliales escamosas, que son las precursoras de los cánceres infiltrantes de cuello de útero. ¿De qué depende esto? Y bueno, en parte de la inmunidad del huésped y también de las cepas del virus. Nosotros vamos a hablar de dos grandes grupos, de bajo riesgo y de alto riesgo. Esto es en base a la tendencia a producir carcinogenia de los virus. Por eso es que decimos bajo riesgo de cáncer, alto riesgo de cáncer. Los BPH de bajo riesgo rara vez causan cáncer, aunque algunos tipos pueden producir otras lesiones, como las verrugas genitales o enano boca-garganta. Y estos son principalmente el serotipo 6 y el 11. Cuando hablemos de los de alto riesgo, estos causan varios tipos de cáncer. Hay alrededor de 12 BPH de riesgo alto, pero vamos a ver que el 16 y el 18 causan la mayoría de los cánceres relacionados con BPH y son los más frecuentes. De hecho, de cáncer del cuello de útero, más del 70% es producida por estas dos cepas. Ahora, aquí hacemos una pequeña pausa para recordar que en algún momento nosotros vimos, y está explicado en otros videos, lo que son el P53 y el RB. Son genes supresores tumorales, es decir, que la función de estos genes es identificar la proliferación anómala de las células que están con alguna mutación o alguna anomalía, las detectan y las suprimen. Literalmente son supresores tumorales, no permiten que una célula anómala se siga dividiendo. Pero el VPH cuenta con proteínas que se llaman E6 y E7, que en los VPH de alto riesgo inhiben los supresores tumorales. Es decir, está sacando el patobica de la puerta. No hay quien pueda entonces suprimir la división celular descontrolada. Es como que le está dando una vía libre para que estas células que ya están mutadas, que están alteradas, sigan creciendo. Y además tiene la característica de que este BPH puede integrarse en el genoma de la célula huésped, es decir, permite la progresión ya como parte de nuestro propio genoma, o sea que sigue creciendo indefinidamente. Cabe aclarar que estas proteínas E6 y E7, así como todas las otras proteínas, están presentes también en el VPH de bajo riesgo, solo que presentan una actividad distinta y más débil y no se integran al genoma del huésped, sino que quedan como ADN viral episómico libre y se lo puede eliminar. Entonces, ¿producen lesiones? Sí, pero otro tipo de lesiones como el condiloma, que son verrugas benignas.
Aquí en esta representación podemos ver cómo una vez que las células están infectadas, comienzan a dividirse ya células contagiadas desde la parte basal hacia la parte superior y esto en el paciente no va a producir ningún síntoma. Pero cuando lleguen ya a la parte superficial, pueden producir lesiones que van a ser contagiosas, que habíamos dicho que con un sistema inmune competente pueden eliminarse, pero que en algunos casos esas lesiones van a persistir. Entonces, la producción de estas lesiones de alto grado o precursoras de cáncer no dependen únicamente de un BPH de alto riesgo. No es que si tenés una infección de BPH 16 ya está, de forma invariable es carcinoma. No, no, no. Hay otros muchos factores como el estado inmunitario, el estado hormonal, la coinfección por otros gérmenes, porque dijimos que el BPH es una ETS. Entonces, un paciente que tenga una ETS puede tener otras enfermedades de transmisión sexual. También, por ejemplo, el hábito del tabaquismo, que va a alterar las mucosas del organismo. Entonces, en conjunto, estos factores favorecen la adquisición de mutaciones somáticas que afectan los oncogenes y los genes supresores de tumores. El BPH de alto riesgo 16 y 18 son un factor determinante, pero no el único necesario para que se produzca esta neoplasia. Entonces, cuando hablemos de factores de riesgo, vamos a hablar de la infección por VPH de alto riesgo, sí, principal factor de riesgo, pero también de otros factores como el tabaquismo o como el inmunocompromiso. Por ejemplo, en un paciente que tenga infección por VIH, que tenga un bajo recuento de linfocitos, que no tenga un buen sistema inmune para defenderlo del VPH, no lo puede eliminar. Por lo tanto, el VPH persiste y es de ese grupo de pacientes que dijimos que no va a poder eliminar la infección de por sí y esto va a producir las lesiones posteriores. Entonces, si yo les digo que estos son los factores de riesgo, ¿les parece que es un cáncer que se puede prevenir? Y sí, se puede prevenir. ¿Cómo? Con educación sexual, con uso de preservativo, evitando la infección del VPH, que es este factor tan determinante. Y además existe la vacunación contra el VPH. En Argentina se utiliza la vacuna Gardasil, que es para las cepas 6, 11, 16 y 18, y se coloca a los 11 años en una dosis. Esto se los aclaro porque hubo un cambio en el último calendario de vacunación en 2024 y actualmente es una sola dosis en niños y niñas a los 11 años, niñas nacidas a partir del año 2000 y niños a partir del año 2006. Y además, algo muy importante va a ser la realización del screening o tamizaje, que es el estudio de pacientes que tengan mayor riesgo de estas lesiones para producir cáncer. Nosotros lo estudiamos para intentar identificar tempranamente las lesiones y ya vamos a ver por qué es importante que sea tempranamente. Bueno, siguiendo. La carcinogenia vinculada al BPH comienza con un cambio epitelial, una lesión epitelial precancerosa llamada SIL, que viene del inglés Squamous Intraepithelial Lesion, o sea, lesión intraepitelial escamosa, del epitelio escamoso, que suele anteceder al desarrollo de un cáncer, es decir, son lesiones preneoplásicas o precursoras de malignidad. La clasificación de estas lesiones fue evolucionando a lo largo del tiempo y van a ver que en distintas bibliografías pueden aparecer como SIN o como SIL. SIN es de neoplasia intraepitelial cervical. Es una terminología antigua. Actualmente nosotros utilizamos dos categorías que reflejan tanto la biología de la enfermedad, su comportamiento y también el manejo de los pacientes. Cuando hablemos de SIL, se clasifican en L-SIL y H-SIL. L es de low, de bajo, es de el bajo grado de lesión, y H es de high, de alto grado de lesión. L-SIL abarca lo que antes era SIN 1 y H-SIL abarca las displasias que eran de SIN 2 y SIN 3. Ahora, L-SIL se asocia a infección por VPH productivo, pero que no progresa directamente a carcinoma infiltrante. De hecho, la mayor parte de las L-SIL regresan y solo un porcentaje pequeño evoluciona a H-SIL. Y, de hecho, los H-SIL que muestran un aumento de la proliferación y mayores características displásicas, muestran también detención de la maduración del epitelio y se consideran lesiones de alto riesgo para progresión a carcinoma, pero sin embargo también es solo el 10% el que progresa y eso se los pongo aquí en un cuadrito del libro Patología de Robbins. Bueno, ahora con respecto a los cambios o las alteraciones histopatológicas que nosotros podemos encontrar, son prácticamente en relación a la displasia. Nosotros vamos a encontrar que presentan una alteración de la citoarquitectura,
con una pérdida de la uniformidad de las células individuales. Es decir, las células dejan de verse normalmente, como vemos aquí a la izquierda, y comienzan a tener núcleos más grandes, con macrocariosis, o hipercromáticos, que es decir, están más coloreados, con mitosis que son más abundantes de lo habitual, que esto tiene que ver con el crecimiento de la neoplasia, o bueno, de la lesión precursora en este caso, y que aparecen, y esto es re importante, en lugares anormales del epitelio. Es decir, las mitosis no se limitan a las capas basales como es lo normal, que sea solo en la parte basal, sino que empiezan a aparecer en cualquier lugar del espesor del epitelio. Y además existe una notable anarquía de la arquitectura. Entonces, estos cambios displásicos, que van a ser leves en L-sil y más graves en H-sil, pueden evolucionar hasta afectar todo el epitelio. Y cuando ya afecte el 100% del espesor del epitelio, la lesión se llama carcinoma in situ, es decir, que está contenido en su lugar y ya es un estadio preinfiltrante de cáncer. Y bueno, si posteriormente ya penetra la membrana que lo contiene, pasa a ser un carcinoma invasor. Los factores pronósticos van a estar relacionados al paciente con lo que dijimos que tenía que ver con su inmunidad y con otros factores de riesgo, comorbilidades, del ambiente en el sentido de el acceso que tenga a la salud, a realizarse los tamizajes, y del tumor según el tipo y subtipo, diferenciación celular y la estadificación. Aquí les remarco como importante que la estadificación no se hace con TNM como en otras neoplasias, que es la que más vemos, sino que se hace la estadificación de FIGO, que es de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y la última nos dice en 2018 que, bueno, fue cambiando, nos marca los diferentes estadios de E0, E1, E2, E3, E4. Y aquí, si bien todos tienen subcategorías, yo les desarmé la que es de E1, que es la que yo considero más importante para que ustedes comprendan la importancia del diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque nos dice que E0 es carcinoma in situ, E1 ya es microinvasor, pero solo en cervix. Y dentro de E1, miren cómo hay distintas categorías que nos dice E1A1 es menos de 3 milímetros, E1A2 es entre 3 y 5, E1B1 es entre 5 milímetros y ya 2 centímetros, o sea, bastante más de lo que veníamos diciendo. E1B2 entre 2 y 4 centímetros y E1B3 es más de 4 centímetros. ¿Cuál es la importancia de esto? Que me va a cambiar radicalmente el tratamiento que le realicemos al paciente. ¿Por qué? Porque hasta E1A2, que mide como máximo 5 milímetros, se puede realizar como tratamiento una conización. Es decir, se extirpa un fragmento del tejido en forma de cono, que el cono tiene la base en exocervix y el ápice en endocervix, o sea, es un conito hacia afuera. Y con esta biopsia nosotros podemos extirpar toda la parte de la neoplasia. En cambio, cuando ya mide más de 5 milímetros, no es suficiente con la conización, ya no se lo logra sacar con márgenes de seguridad ni correctamente. Entonces hay que directamente hacer una anexohisterectomía, es decir, se extirpa el útero con los anexos, trompas y ovarios, lo que es una diferencia enorme en el tratamiento para hacer que si nosotros detectamos tempranamente la lesión, se soluciona con un procedimiento mucho menos invasivo y mucho menos cruento. Además, cuando ya pasa a invadir la pared pelviana, o sea que ya hay diseminación, ya no alcanza con la nexohisterectomía. Hay que hacer quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. O sea que es un tratamiento mucho más agresivo. Por eso se recomienda siempre el diagnóstico temprano. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Con el test de BPH a partir de los 30 años principalmente. Y aquí quizás les surja la pregunta, ¿por qué a partir de los 30 años? Y bueno, porque habíamos dicho que el BPH es un virus muy difundido a través del mundo, que está en la mayor parte de la población, pero que tenemos en general la capacidad inmune de defendernos. Entonces, antes de los 30 años, yo asumo que puede ser que hayas tenido BPH, pero que lo hayas solucionado con tu inmunidad. En cambio, a partir de los 30 años, si hay presencia de BPH, ya hay una mayor posibilidad de que esta sea una cepa persistente de BPH o de alto riesgo. Por eso, a partir de ahí se lo estudia. Sí se puede realizar antes de los 30 la citología exfoliativa, que es la que comúnmente se conoce como PAP o Papa Nicolau, pero esta en realidad es la tinción. El método se llama citología exfoliativa cervicovaginal y ahí vamos a poder ver en el extendido celular estas alteraciones que mencionábamos previamente.
En Tucumán, incluso en muchos lugares, se realiza lo que se llama la doble toma, que es que mientras se toma la muestra para el BPH, se hace la citología exfoliativa y en una misma consulta realizo los dos estudios. Siempre se confirma con biopsia, porque recuerden que la biopsia nos permite ver el espesor del tejido, del epitelio, no solamente células, y también como diagnóstico y tratamiento se puede realizar esta conización o LIP que decíamos. Todo esto está mucho mejor explicado en el algoritmo de detección de cáncer de cuello de útero, que está en otro video, mucho más desarrollado el tema. Está muy bueno que lo conozcan, les recomiendo, porque ahí explica muy bien que el test de BPH es positivo, negativo y cómo se encuentran las citologías. Y bueno, espero que haya quedado claro este tema, que les haya gustado, que les sirva para comprenderlo y si tienen cualquier tipo de dudas la pueden dejar por los comentarios. Siempre les agradezco un montón que se suscriban, que le pongan me gusta al video, que lo comenten, que se lo manden a sus facu amistades que están por rendir pato, que siempre les viene de 10 el tip para que vayan estudiando. Y bueno, cualquier cosa por comentarios.